Buenos días, yo soy la doctora Paloma Arletroa Rojas, soy neuropsicóloga y doctora en neurociencias por parte de la UNAM y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema titulado Trastorno específico del lenguaje. Me gustaría comenzar agradeciendo la invitación a los organizadores del Congreso Virtual de Neurología 2017, muchas gracias. Y bueno, comencemos a hablar de este tema. Algunos antecedentes. El trastorno específico del lenguaje, o también conocido como trastorno del lenguaje, es un trastorno del desarrollo que se manifiesta como un retraso significativo en la aparición del lenguaje expresivo y receptivo, aunque generalmente el déficit es mayor en la expresión. Esta es una definición que se ha utilizado durante muchos años, sin embargo no es la única, existen muchas definiciones más. Es un tema polémico el trastorno específico del lenguaje, ya veremos por qué. Tenemos que tiene tres características principales. Es un trastorno que tiene asincronías, es un trastorno altamente variable y es un trastorno muy heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que es un trastorno asincrónico en el sentido de que el lenguaje es una función psicológica conformada por más de un elemento. Es una función psicológica que básicamente se compone por fonología, sintaxis, semántica y pragmática. Estos cuatro componentes tienen un desarrollo a lo largo de la vida que sigue cierto patrón. El trastorno específico del lenguaje es complejo en el sentido de que cuando hay un déficit en el componente sintáctico del lenguaje, eso no quiere decir que el componente semántico, el pragmático y el fonológico van a presentar el mismo déficit. Puede ser que sí, puede ser que no. Por eso es un trastorno que se le llama asincrónico. La siguiente característica es que es un trastorno variable. Esto lo que quiere decir es que el lenguaje, si bien es una función humana universal, va a tener variaciones dependiendo de la lengua específica de cada país, la lengua específica de cada territorio, la evolución, etc. En ese sentido, también las alteraciones que se presentan en niños angloparlantes, por ejemplo, no van a ser las mismas alteraciones que se presentan en niños hispanoparlantes. Y también es un trastorno altamente heterogéneo. Eso lo que quiere decir es que si bien hay diferencias entre los niños angloparlantes y los niños hispanoparlantes, también vamos a tener diferencias de niño a niño. No todos los niños hispanoparlantes van a tener los mismos déficits. Es bastante complejo de caracterizar. Tenemos para la etiología, ahora les voy a hablar un poco de cómo es que se conceptualiza la etiología de este trastorno. Tenemos varias hipótesis. La primera y la más importante, porque fue uno de los primeros en conceptualizar este trastorno, que fue el doctor Gary Leonard, es lo que se conoce como la hipótesis superficial. En la diapositiva que están viendo tenemos los componentes lingüísticos que les comentaba y tenemos dos colores, azul y rojo. El color rojo se refiere a las áreas en las cuales hay un déficit, según estas teorías etiológicas, y las áreas azules son las que están conservadas. En este sentido, la hipótesis superficial, que es la hipótesis de Leonard, lo que manifiesta es que estos niños lo que tienen es un problema fonológico que va a devenir en un problema para todo el sistema morfológico y después para todo el sistema gramatical. La etiología de este trastorno, según esta hipótesis, se encuentra en lo que se conoce como notabilidad. La notabilidad se refiere a características fonológicas y fonéticas del lenguaje que se perciben cuando uno está procesando el input lingüístico, que por ejemplo tiene que ver con diferencias gramaticales. Por ejemplo, en vez de decir el cuarto, yo digo la cuarto. Eso es una diferencia en la notabilidad. Sin embargo, por ejemplo, esta es una hipótesis que no se aplica muy bien a los niños hispanoparlantes, porque nuestro lenguaje no se caracteriza por tener una notabilidad muy acentuada. Hay otros idiomas como el inglés, en los niños angloparlantes, por ejemplo, que la notabilidad es una característica mucho más acentuada, entonces esto va a tener déficits
mucho más grandes. Por ejemplo, para conjugar los verbos en pasado en inglés, por ejemplo, para decir walk, y para decirlo en pasado tendría que decir walked, la diferencia fonética es mínima, es una diferencia de la letra ed al final. Nosotros no lo diríamos así, diríamos walk y diríamos walked, por ejemplo, si lo habláramos como hispanoparlantes, pero los angloparlantes no lo dicen así. Entonces, esas son las cosas que tienen que ver con la notabilidad y esas son las características que tienen, por ejemplo, los niños angloparlantes. Insisto, eso no pasa en los niños hispanoparlantes, entonces no es una hipótesis que se pueda universalizar a todos los niños. Tenemos otra que también es muy importante, que es la hipótesis temporal. En esta, lo que va a manifestar su autora principal, que es Talal, es que hay un déficit fonológico también, que lo que va a hacer es que va a generar que los niños aprendan las sílabas separadas, es decir, que en vez de que aprendan a hablar a través de palabras, aprenden a hablar a través de sílabas. Entonces, esta deficiencia se va a expandir a todo el sistema lingüístico. Lo que dice esta autora es que eso es un déficit temporal. Ella ubica la etiología del trastorno del lenguaje en la temporalidad del lenguaje. Lo que dice es que estos niños, para que aprendan a hablar, lo que necesitan es que uno les hable muy despacio, por ejemplo, para que entonces ellos adquieran la estructura de la sílaba y después, lo crucial va a ser que adquieran la estructura de la palabra formada por sílabas. Ese es el problema, según esta autora, que los niños no aprenden que las palabras están formadas por sílabas. Después tenemos otro que es el modelo de los rasgos distintivos perdidos, del cual su autora principal es Mirna Gottmik. Este es un modelo en el cual va a haber un déficit sintáctico. La fonología no es la que está alterada, la que va a estar alterada es la sintaxis, y este es el déficit que va a desalterar todo el sistema. Aquí la etiología se ubica en una cosa que se llama rasgos distintivos. Esto tiene que ver con un marco conceptual lingüístico muy específico en el cual las reglas gramaticales son las que estructuran todo el sistema. Entonces, si estas reglas no se adquieren propiamente, se va a alterar todo el sistema. Después tenemos otro modelo que es el de déficit de la representación de relaciones dependientes de van der Linde. También aquí el déficit principal va a ser en el sistema sintáctico y eso va a tener un efecto en todo lo demás. Este modelo en particular es muy importante porque parte del supuesto de que el cerebro está organizado en módulos. Entonces, esa es una hipótesis, es solo una teoría, es de la organización modular cerebral, muy importante para la neuropsicología, sin embargo no es la única, como todas. Pero en ese sentido, de lo que parte esta autora es de que el módulo lingüístico es el que está alterado. Entonces no va a haber ninguna otra alteración, cosa que cuando vimos sobre las características principales del lenguaje es muy difícil de sostener. Estos niños tienen déficits afuera del dominio lingüístico en el 100% de los casos. Entonces, sostener que es nada más un déficit del módulo lingüístico, bueno, es polémico. Tenemos otro que ya son modelos más relacionados a la neuropsicología, que son, por ejemplo, el modelo de memoria de trabajo de Baddeley, en el cual Baddeley lo que va a decir es que no tienen una alteración lingüística, que lo que tienen es un problema de memoria de trabajo. Y este problema lo que va a hacer es que al momento de que se dé lo que se conoce como explosión léxica, que es cuando un niño empieza a hablar con muchas palabras, que se da aproximadamente de los 3 a los 4 años, que utiliza pocas palabras para todo a los 2 años y después de los 3 a los 4 va a empezar a hablar con muchas más palabras. Eso es la explosión léxica, o sea, pasa de utilizar 100 palabras a utilizar 2000, por ejemplo. Eso es la explosión léxica. Lo que dice esta hipótesis es que al tener este déficit de la memoria de trabajo, el sistema léxico es el que no se adquiere adecuadamente, no hay explosión léxica, no hay vocabulario, lo que va a hacer que haya un desequilibrio en todo el sistema. Y finalmente, esta es la última hipótesis que vamos a revisar en cuanto a la etiología de este trastorno, tenemos el déficit de memoria procedural de Ullmann. Este es un modelo también enfocado en las alteraciones fuera del dominio lingüístico que existen en estos niños.
Y este es un modelo que parte del supuesto de que el sistema de memoria está organizado en dos subsistemas, el sistema de memoria declarativo y el sistema de memoria procedimental o procedural, también se le puede llamar así. ¿Qué es lo que va a sostener esta hipótesis? Esta hipótesis lo que va a sostener es que los niños con trastorno específico del lenguaje lo que tienen es un déficit del sistema de memoria procedural y lo que tienen es conservado su sistema de memoria declarativo. Entonces lo que hacen es aprender el lenguaje a través del sistema de memoria declarativo. El lenguaje es un sistema, es una función que se adquiere en conjunto con otros sistemas. Entonces, lo que esta hipótesis plantea es que al estar alterado el sistema de memoria procedural va a haber alteraciones o déficits para cualquier adquisición que tenga que ver con los dominios de fonología, sintaxis y pragmática. Entonces, el sistema de memoria declarativo, que es el que está relacionado con semántica, va a hacer que todos los niños adquieran el lenguaje a partir solamente de ese sistema. Entonces, como podemos ver, es un tema complejo para el cual existen varias explicaciones y varias etiologías. ¿Cómo son en las alteraciones lingüísticas de los niños? Es complejo. Por ejemplo, en el dominio fonológico podemos tener desde la incapacidad para producir palabras de 3 sílabas hasta la omisión total, que no digan sílabas completas, que simplifiquen dictongos, que omitan consonantes, que reduzcan grupos, que omitan consonantes finales, que sustituyan fonemas, sustitución de la T por la S, etc. Es una gama de alteraciones bastante amplia. Para la morfosintaxis también, las alteraciones son también bastante amplias. Puede haber desde omisión de palabras función, como artículos, pronombres, preposiciones, hasta errores morfológicos de concordancia, errores en tiempos verbales, pocas transformaciones, déficit de la longitud media de la frase o del enunciado, eso es las siglas LME, longitud media del enunciado, etcétera. Eso se llama simplificación. Pero también puede haber alteraciones en el dominio de semántica. En el dominio de semántica, por ejemplo, podemos tener retraso en la adquisición de las primeras palabras, retraso en la explosión léxica, vocabulario reducido, dificultades de acceso léxico, dificultades para utilizar palabras que ya comprenden, anomias, etc. Y para el dominio de pragmática también podemos tener, por ejemplo, que son niños que a una edad en la que ya no deben de hacerlo, siguen utilizando gestos para referirse a las cosas. Son niños que pueden tener muy poca iniciativa para iniciar una conversación. Pueden ser niños que son muy pasivos al momento de estar en una conversación también, etc. Entonces tenemos todo este perfil con estas alteraciones heterogéneas. Ahorita sí les estoy hablando nada más de alteraciones de niños hispanoparlantes que se puede explicar por alguna de las teorías que ya desarrollamos. Sin embargo, es difícil. Hasta la fecha no sabemos cuál es la etiología del trastorno específico del lenguaje. Lo que sabemos es que es un perfil neuropsicológico variado, es decir, las alteraciones lingüísticas no son las únicas que predominan en estos niños, tienen alteraciones en otros dominios, sobre todo en el dominio de memoria, como ya vimos en la hipótesis de memoria de trabajo, en la hipótesis de memoria procedural, pero también se han encontrado alteraciones, por ejemplo, del dominio motor, en la coordinación motor, en la planeación del movimiento, etc. Y también eso se explica por alteraciones de función ejecutiva, por ejemplo. Generalmente la atención y la percepción serán dominios que están preservados, sin embargo, también todavía son cosas que se están estudiando. Entonces, en conclusiones, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que es muy importante obtener un perfil cognitivo de los niños hispanoparlantes con TEL, que no solamente considere los déficits, sino también las habilidades preservadas y las estrategias compensatorias, eso es muy importante. Y también que es importante profundizar el estudio del perfil general del TEL en niños hispanoparlantes más allá del déficit, para que en el futuro podamos desarrollar técnicas diagnósticas adecuadas, así como estrategias de intervención. Muchas gracias.